Los juguetes. Siempre quise creer que mi vida estaba destinada a la tranquilidad, que nada podía sacudirme de mis rutinas silenciosas. Me equivoqué. Mi nombre es Adrián, y en este mismo momento temo que escribir lo que sucedió avive recuerdos que preferiría enterrar, pero siento que debo contarlo. Quizá, al hacerlo, encuentre algo de paz. Crecí en un pequeño pueblo situado en los alrededores de los Pirineos españoles. Nunca fui sociable ni curioso, prefería perderme en mis propios pensamientos antes que involucrarme en la vida de los demás. De niño, me gustaba quedarme en casa leyendo, dibujando, tallando figuras en pequeñas piezas de madera. Con el tiempo, esa afición se convirtió en mi ocupación principal. Comencé a elaborar muñecos de madera con una habilidad que, según los vecinos, parecía sobrenatural. No era una persona conflictiva, pero sí muy reservada. La gente en el pueblo empezó a decir que mi forma de mirar era inquietante. Decían que mis ojos se posaban en los demás como si atravesaran sus pensamientos, y eso les daba mal rollo. Muchos evitaban mi presencia y yo respondía con el mismo distanciamiento. Me parecía que la soledad era mi única aliada. Mi taller se hallaba en el borde de un bosque denso y silencioso. Para mí, no había nada más reconfortante que el ruido del cincel contra la madera. Sin embargo, pronto empecé a notar algo extraño en aquellas creaciones. Siempre había tallado muñecos, niños, niñas, animales, hasta rostros de ancianos con una meticulosidad obsesiva. Aún así, cierta tarde, mientras terminaba un muñeco con una mirada particularmente viva, tuve la sensación de que me observaba. Fue un instante fugaz. Sacudí la cabeza, culpé al cansancio y continué mi labor. Durante años, llevé mis muñecos al pueblo para venderlos en la plaza principal o cambiarlos por provisiones. Cada vez que pasaba por la taberna, los mismos comentarios me perseguían. Ahí va Adrián, el tallador solitario. Solían murmurar que algo en mí resultaba extraño. Yo lo ignoraba. Comía un trozo de pan con tomate, bebía cerveza y regresaba al bosque con rapidez. A pesar de mis silencios, no podía evitar escuchar rumores. Hablaban de historias muy viejas acerca de juguetes malditos que habrían aparecido en la región tiempo atrás, y la gente retomaba esas leyendas cada vez que me veían llegar con nuevos muñecos de ojos brillantes. Había una joven en el pueblo, Irene, nieta de un anciano a quien todos llamaban Fermín. A ella le fascinaban los relatos de terror, pero los consideraba ficción pura. Una tarde, la escuché decir que publicaría en sus redes un video con los muñecos raros que yo creaba. Fue la primera vez que sentí un escalofrío que no provenía del clima de la montaña, sino de mis propias entrañas. Aquella noche, algo cambió. Estaba yo en mi taller, iluminado tan solo por un farol de aceite. Tenía varios muñecos terminados, perfectamente alineados en un estante. De pronto, noté que uno de ellos había caído al suelo sin que yo lo hubiese tocado. Lo recogí. Su expresión tallada mostraba una especie de mueca que no recordaba haber esculpido. Lo dejé en su sitio y me obligué a pensar que tal vez lo había colocado mal. Pero un murmullo casi inaudible me erizó el vello del cuello. Juraría que provenía de la boca inerte del muñeco. Esa misma noche, la luna se alzaba en el cielo con un fulgor helado. Intenté dormir, pero me resultó imposible. Sentía la necesidad de asomarme al taller una y otra vez, como si algo reclamara mi presencia. Al fin, cuando el reloj marcó la medianoche, decidí acercarme. Abrí la puerta y me invadió un silencio antinatural. No había viento, no sonaban grillos ni se escuchaban los ruidos habituales del bosque. Mi respiración era lo único que rompía esa quietud. Encendí la lámpara. Noté que los muñecos no estaban en la posición en que los había dejado. Algunos yacían boca abajo, otros parecían inclinados hacia la puerta, y uno en particular se había corrido hasta el borde de la mesa, con los ojos tallados casi apuntando hacia mí. Mi corazón dio un brinco. No podía explicar aquello de ningún modo razonable. Apagué la lámpara con manos temblorosas y volví a la casa, obligándome a creer que era mi mente agotada jugando trucos.
Con los días, la tensión aumentó. Escuchaba golpecitos suaves en la madera a cualquier hora. Una noche, desperté sobresaltado por lo que creí era la risa de un niño. Me incorporé de la cama, corrí hacia la puerta y la abrí con fuerza. Lo único que alcancé a ver fue un muñeco en el suelo, con la mano extendida como si quisiera tocar mi pie. Lo arrojé a un rincón, de puro impulso, y me quedé jadeando en la oscuridad. No tuve el valor de volver a levantarlo. Por la mañana, me sentí ridículo. Aún así, cerré el taller y decidí evitar tallar muñecos durante unos días. Tomé mi perro, un pastor de orejas caídas, y salí a caminar para aclarar la mente. El animal estaba inquieto, tironeaba de la correa y soltaba gruñidos quedos, como si notara una presencia a nuestro alrededor. Pensé que tal vez se había percatado de algún animal salvaje. De cualquier modo, no hallamos huella alguna. Esa semana apenas llevé leña al pueblo, pues no tenía ánimos de ver a nadie. Sin embargo, la curiosidad venció a mi terror al cabo de un par de días y me aventuré a abrir el taller otra vez. Cuando entré, el aire era denso, con un olor parecido a humo viejo y resina rancia. Los muñecos estaban donde los dejé, pero percibí algo siniestro en su apariencia. Sus ojos inertes parecían llenos de ira contenida, como si guardaran un rencor antiguo. Aquella misma tarde, pasé por la plaza del pueblo para entregar un par de encargos de leña. Irene, la nieta de Fermín, se reía en voz alta contando a sus amigos que pronto subiría a internet unos videos demostrando que no hay maldición ni muñecos poseídos, sino una simple superstición. Me sentí vulnerable, porque parte de mí anhelaba creer que tenía razón, pero otra parte temía que se burlara de algo que ni yo mismo lograba comprender. Cuando regresé a mi casa, encontré una nota deslizada bajo la puerta. Era de un anciano llamado Esteban, a quien yo había visto alguna vez en la taberna. Decía saber lo que pasaba con mis muñecos. Me indicaba que fuera a buscarlo a un viejo caserón cerca de la entrada del bosque si necesitaba respuestas. Tardé un par de días en decidirme. Finalmente, una noche de tormenta y sin luna, me armé de valor y acudí al lugar. El caserón era lúgubre. Me abrió la puerta un hombre muy mayor, de barba blanca y temblorosa. Me recibió sin pronunciar mi nombre, como si me hubiera estado esperando. Apenas intercambiamos palabras porque él parecía preferir el silencio a las explicaciones largas. Me guió a una sala iluminada por velas donde había cráneos de animales y viejos libros en latín. Sentí un escalofrío que me paralizó. Con voz ronca, me dijo que en el pasado, alguien de mi familia habría tallado muñecos en la madera de un árbol maldito, asociado a ritos antiguos que buscaban encerrar almas en figuras inanimadas. Esos rituales no fueron concluidos de manera adecuada, y la madera continuó cargando una energía malsana. Según él, era probable que, sin saberlo, yo hubiese heredado la misma madera guardada en el taller y con ella estaba dando forma a marionetas sin descanso. Dijo que esa energía podía dominar mi mente y mis emociones. Salí de aquel caserón con las piernas temblorosas, con la cabeza llena de confusión y terror. Las palabras del anciano resonaban en mi cabeza. De vuelta en mi casa, ni bien crucé la puerta, percibí movimiento en el interior. El perro ladraba de forma desesperada. Lo encontré arrinconado, con el hocico bajo y las orejas gachas, gruñéndole a un grupo de muñecos dispuestos en semicírculo junto a la pared. Uno tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si estuviera escuchando con atención. Aquella visión me pareció tan aterradora que comencé a sudar frío. Tomé al perro en brazos y lo saqué de allí lo más rápido que pude. Sentía que, de alguna forma, esas figuras tenían un propósito y que yo era el centro de su atención. Al anochecer, mi perro desapareció. Lo busqué por el bosque, llamándolo sin cesar, pero no lo encontré. Cuando volví al taller, el silencio me resultó insoportable. Me armé de coraje y agarré un hacha. Empecé a destruir todos los muñecos que encontraba. Arranqué sus miembros articulados, astillé sus rostros tallados hasta convertirlos en trozos irreconocibles de madera. Sin embargo, no dejé de sentir que algo me miraba. De pronto, escuché un crujido a mi espalda. Me giré con el hacha en alto. Nada. El farol parpadeaba,
proyectando sombras danzantes en las paredes. Un llanto suave, casi un sollozo infantil, surgía de algún rincón, pero no podía ubicarlo. Cuando quise encender la lámpara por completo, se rompió el vidrio y me quedé en penumbras. La puerta se cerró de golpe. Me quedé paralizado, empapado en sudor y con la garganta seca. No sé cuánto tiempo pasó. Creo que perdí la noción de la realidad. De algún modo, logré abrir la puerta y corrí hacia el pueblo. Busqué a Esteban, pero nadie supo decirme dónde vivía. Insistí en la taberna y me dijeron que ese anciano hacía mucho que no se veía por la zona y que había rumores extraños sobre él. Entré en pánico porque sentí que había hablado con un fantasma o con alguien que existía más en leyenda que en carne y hueso. Me quedé en el pueblo esa noche sin atinar a regresar a mi casa. Al día siguiente, fui a buscar a Irene. Estaba tan asustada al verme que dio un paso atrás. Me confesó que el pueblo entero andaba murmurando sobre las risas que se habían escuchado cerca de mi taller y sobre gritos que parecían de un hombre enloquecido. Le dije que necesitaba su ayuda. Sin pronunciar una sola palabra más, me condujo a la vivienda de su abuelo, Fermín. Él me escuchó, serio, mientras le contaba todo lo vivido. Fermín me miró sin sorpresa. Dijo que, en otros tiempos, hubo historias de gente que daba vida a muñecos con rituales prohibidos. Mencionó que la madera de ciertos árboles puede ser muy antigua, llena de ecos de sufrimiento humano, y que si uno es solitario y vulnerable, esos ecos encuentran la forma de manifestarse. Añadió que la única solución era arrancar el mal de raíz. Tenía que quemar no solo los muñecos, sino también cualquier rastro de esa madera en mi taller. Volví a mi cabaña al anochecer, temblando de miedo. Llevé un bidón de gasolina que conseguí en la taberna y lo vertí sobre cada rincón del taller. Las figuras destrozadas se amontonaban, las astillas crujían bajo mis pasos. Cuando el olor penetrante se hizo insoportable, arrojé un fósforo. El fuego rugió con furia y me obligó a retroceder. Las llamas se alzaron hasta el techo, devorando todo. Sentí algo que sonó como un chillido colectivo, o tal vez fuera solo mi mente a punto de colapsar. Me quedé mirando el incendio. Quise llorar, pero estaba seco por dentro. Cuando salió el sol, todo mi trabajo y mi hogar eran cenizas. El humo que se elevó al cielo parecía cargado de lamentos. Durante los días siguientes, dormí en un pequeño cuarto que me prestó Fermín. La gente en el pueblo no se atrevía a preguntarme nada. Sin embargo, en mi interior, seguía temblando. No deseaba volver a sentir esa mirada incrustada en la madera, ni esos susurros de medianoche. Aún así, en mi último día en el pueblo, antes de marcharme para siempre, me acerqué a los restos calcinados de mi taller. Entre las cenizas, encontré un fragmento apenas quemado de uno de los muñecos que más me habían asustado, el mismo que escuché murmurar esa noche. Aquel trozo conservaba su ojo tallado. Estaba ennegrecido por el fuego, pero aún se distinguía la forma de la pupila, mirando en mi dirección con un rastro de odio. Lo arrojé al suelo, lo pisé hasta pulverizarlo y salí corriendo de allí. Juro que, mientras lo hacía, oí algo semejante a un suspiro lastimero. Desde entonces, evito cualquier objeto de madera con rasgos humanos. No sé si lo que sucedió fue fruto de una maldición real o si mi mente me jugó la peor de las trampas. Solo quiero que mi historia sirva de advertencia, pues hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Aún hoy, cuando cierro los ojos, escucho esos golpecitos suaves en la madera y percibo la mirada hueca de esas figuras que parecían tener alma. He intentado olvidar, he intentado explicarlo con la razón, pero hay noches en las que, al borde del sueño, me asalta la idea de que no logré destruir todo. Quizá un último muñeco quedó oculto, esperando, hambriento de la esencia de quien ose darle atención. No sé si lograré conciliar el sueño con semejante pensamiento. Lo escribo con la esperanza de hallar consuelo. Sin embargo, en el fondo, temo que esos susurros vuelvan a buscarme en la oscuridad, reclamando algo que yo, en mi necedad, no debí desatar jamás. Si lees estas palabras, guárdate de tallar rostros en la soledad de un bosque antiguo y silencioso. Ten cuidado con lo que creas, pues podría empezar a contemplarte en las noches y los ojos de la madera no se cierran nunca.
El rostro maldito. Soy Iván Montenegro, antropólogo y profesor de historia antigua, un estudioso incansable de las culturas y creencias que han forjado nuestro mundo. Desde que tengo memoria me fascina la recolección de objetos peculiares, aquellos que encierran un misterio o un pedazo de vida pasada. Cada vez que visito un país nuevo, me sumerjo en los mercados más recónditos con la esperanza de hallar un artículo único, algo que resuma la esencia de un lugar que quizá no volveré a pisar. Aunque mis viajes me han llevado a Egipto, Turquía y remotos rincones de Europa Oriental, en mi fuero interno siempre sentí un llamado especial hacia el sudeste asiático. Esas tierras, a primera vista tranquilas y llenas de costumbres ancestrales, encierran historias que superan la imaginación. En un impulso por descubrir nuevos tesoros, decidí emprender un largo recorrido por Vietnam, Camboya y Tailandia. Tenía la convicción de que allí encontraría piezas singulares. Mi idea era dar con manuscritos, estatuillas o amuletos asociados a ritos antiguos que perduran en la memoria colectiva de esas civilizaciones. Fue así como, tras aterrizar en la bulliciosa Phnom Penh, me sumergí en callejones polvorientos y mercados nocturnos. Fue una búsqueda casi obsesiva, aunque nada me preparó para el horror que se desataría después. Apenas llegué a la capital de Camboya, contacté a un viejo conocido de la universidad, un guía local que solía ayudar a investigadores extranjeros en su búsqueda de objetos típicos. Su nombre era Darit. Accedió a acompañarme hasta un pequeño pueblo al norte del país, donde vivía una familia de artesanos famosos por elaborar muñecos de madera y tela con un detalle exquisito. Aseguraba que eran figuras conmemorativas que las familias utilizaban en ceremonias secretas para honrar a los ancestros. Mi entusiasmo creció al imaginar que quizá encontraría una pieza irrepetible. El viaje hasta aquel lugar fue agotador. El camino de tierra se llenaba de baches y la humedad del entorno parecía pegarse a la piel como un sudario silencioso. El aire estaba cargado de un aroma mezcla de hierbas y especias locales, pero también había un matiz extraño, algo que no lograba identificar. Tras varias horas de sacudidas en un destartalado autobús, llegamos por fin a nuestro destino. El lugar era casi fantasmal, pocas casas de madera, silenciosas y rodeadas de vegetación densa. Los ojos curiosos de los pobladores se posaban sobre nosotros, los forasteros, con una mezcla de recelo y fascinación. Darit me condujo a una vivienda modesta que hacía las veces de taller y galería. El artesano que nos recibió se llamaba Aum, un hombre enjuto de rostro serio, que movía las manos con parsimonia mientras tallaba la madera. Su taller, impregnado del olor del barniz, exhibía decenas de muñecos, algunos con atuendos tradicionales, otros con expresiones casi humanas. Había máscaras y efigies que parecían retratar pasajes de historias muy antiguas. Me quedé sin aliento al contemplar la minuciosidad de las costuras y la forma en que la pintura daba vida a cada gesto. Entre todas las figuras, una en particular me llamó la atención, un muñeco de apariencia noble, con vestiduras ceremoniales bordadas en hilos desgastados y un rostro afilado que transmitía un aire de autoridad misteriosa. Tenía la mano derecha extendida como si ordenara algo. Sus rasgos estaban tan cuidadosamente delineados que sentí un escalofrío al contemplarlo. Estaba posado en un pedestal de madera oscura, y bajo este pedestal se distinguían varios caracteres grabados con trazos artesanales. Quise comprarlo de inmediato, pero al preguntar el precio, aún negó con la cabeza sin pronunciar palabra. Su silencio era impenetrable. Insistí con cierta prudencia, suponiendo que se trataba de una estrategia para incrementar el valor. Sin embargo, no parecía un simple regateo. El hombre miraba al muñeco con una mezcla de desagrado y temor. Como si la figura portara un peso ancestral que, de algún modo, debía mantenerse lejos de manos extrañas. Aún así, mi obsesión pudo más que mi prudencia. Ofrecí primero $100. Aún volvió a negarse. Fui subiendo mi oferta y con cada incremento notaba cómo se crispaban sus manos, arrastrando la gubia contra la madera que tallaba. Cuando llegué a 500, de repente esbozó una sonrisa amarga. Tardó varios minutos en preparar una caja de cartón grueso. Antes de cerrar la tapa, escribió algo en el frente con un pincel grueso y tinta negra. Luego me lo entregó con dedos temblorosos, sin mirarme a los ojos.
Le pregunté a David si podía traducir el texto. Sin embargo, titubeó, poniéndose pálido. Dijo que no quería ofender mis creencias ni enfrentar antiguas costumbres. Me apremió a marcharnos y, con una despedida nerviosa, se alejó velozmente. Fue la última vez que vi a ese hombre. Pasé los siguientes días en el pueblo, intentando contactar a otros hablantes de la lengua local que pudieran revelar el significado de esa inscripción. Todos rehuyeron la tarea. Incluso, un joven que se ofrecía como intérprete a cambio de unos $, se asomó a la caja, leyó un instante, palideció y se despidió sin tomar el dinero. Cuando intenté sujetarlo de la mano, la apartó con espanto. Aquella misma noche comenzaron las pesadillas. Me vi en un escenario que parecía un antiguo salón real, con columnas talladas y sedas colgando de los muros. Yo, inexplicablemente, llevaba un atuendo ceremonial bordado en hilos dorados. Al mirarme en un espejo de bronce, descubrí con horror que mi rostro era idéntico al del muñeco que recién había comprado. Me sentía atrapado en un cuerpo ajeno, rodeado de cortesanos y guardias que rehuían mi mirada. En lo alto de un trono ornamentado estaba una figura imponente, un rey o emperador cuyo semblante no alcanzaba a distinguir porque la penumbra cubría sus facciones. En medio del silencio, aquel gobernante se inclinaba hacia mí y movía los labios sin emitir sonido alguno. Sin embargo, el pánico me invadía porque sabía que se trataba de una sentencia condenatoria. Mi corazón latía con fuerza. Sentía un peso tremendo, como si cada molécula de aire estuviera cargada de advertencias y furor divino. Era tal la presión en mi pecho que creí desfallecer. Siempre despertaba con la respiración agitada y un sudor helado que empapaba mi camisa. Al tercer día en ese pueblo, los lugareños comenzaron a evitarme de forma aún más evidente. Cuando salía a comprar víveres, los vendedores se negaban a atenderme. En los hostales, por alguna razón, repentinamente no había habitaciones disponibles, aunque las acabara de ver libres. Harto de esa hostilidad inexplicable, decidí partir. Tomé un autobús hacia una ciudad cercana con la intención de buscar ayuda en el consulado de mi país. La urbe a la que llegué era menos rural y el ajetreo me hacía sentir algo más seguro. Sin embargo, el mismo problema persistía, nadie quería traducir la inscripción de la caja. Conseguí el contacto de un profesor local de historia, un hombre amable que me recibió en su pequeño despacho. Pero apenas le mostré el objeto, frunció el ceño y me pidió que me marchara. Dijo que no deseaba verse involucrado en asuntos oscuros ni en historias de brujería que escapaban al raciocinio. Tuve que abandonar el lugar sin respuestas. Las pesadillas se intensificaron, en mis sueños, el rostro del rey ya no estaba envuelto en sombras. Se volvía cada vez más nítido y sus ojos desprendían un odio vivo que atravesaba el aire como cuchillas. Algo gritaba en un idioma que no entendía, y yo sabía que clamaba mi muerte. Despertaba con el eco de un alarido en mis oídos, un llanto desgarrador que no parecía humano. Desesperado, me dirigí al consulado para pedir ayuda. La recepcionista me trató con cortesía, aunque cuando le mostré la caja y su inscripción, se retiró incómoda. Me hicieron esperar más de una hora hasta que el cónsul finalmente accedió a recibirme. Su sonrisa se desvaneció al ver de qué se trataba. Mantuvo un tono casi confidencial al explicarme, en términos vagos, que había leyendas ancestrales sobre figuras talladas que albergaban espíritus rencorosos. Dijo que me convenía deshacerme de aquello cuanto antes. Le pregunté por la traducción exacta. Refunfuñó, clavó la mirada en la tapa y masculló que, según entendía, era algo así como una maldición dirigida hacia quien poseyera la representación de un traidor del pasado, un personaje funesto que habría sido condenado por un rey. Esa sentencia, al parecer, perseguiría no solo a la persona que sostuviera la efigie, sino a cualquiera que la contemplara con detenimiento. Me aconsejó no tomarlo a la ligera, pues la cultura local otorga un poder enorme a estas maldiciones. Acto seguido, me pidió que me marchara alegando temas urgentes que atender. Aturdido, pensé en tirar la figura al primer contenedor que viera, pero no podía ignorar lo que había pagado. Tampoco creía del todo en maldiciones. Aún así, los hechos extraños me preocupaban, cada nuevo intento de desplazarme a otro lugar fracasaba.
Se caía la conexión de internet o la aplicación de traducción dejaba de funcionar de forma inexplicable cada vez que apuntaba la cámara al texto. Mi tarjeta bancaria era bloqueada sin razón aparente cuando quería comprar billetes de avión. Todo se volvía trabas y obstáculos. En mi afán por deshacerme de esa pieza, contacté a un coleccionista francés con fama de contrabandista. Él aceptó reunirse conmigo en un restaurante. Cuando abrí la caja para mostrarle el muñeco, la gente que estaba a nuestro alrededor salió despavorida, dejando los platos a medio comer. El francés me preguntó si estaba loco por andar con esa maldición a cuestas. Le propuse un precio muy por debajo de lo que yo había pagado, solo para librarme de ello. Aceptó titubeante, puso el dinero sobre la mesa y me marché del local. Cuando estaba a punto de tomar un taxi, vi que aquel hombre venía corriendo tras de mí con los ojos llenos de pánico. Sin hablar, me tendió el muñeco y gritó que no lo quería en su poder. Me devolvió la caja y se marchó sin voltear. Yo, sin saber qué hacer, paré un taxi, pero el chofer, al leer la inscripción, soltó un grito ahogado y perdió el control del volante. Terminamos estrellados contra otro vehículo. Desperté en un hospital 3 días después, con un brazo fracturado y varios golpes que tardarían semanas en sanar. Lo primero que observé al incorporarme en la cama fue la caja, esperando al pie de la silla, como si hubiese sido un paciente más ingresado a mi lado. Nadie se atrevía a tocarla. No pude volver a viajar, ni continuar mi trabajo. Cada vez que intentaba deshacerme de ese muñeco, algún evento fortuito me impedía hacerlo, como si el destino se confabulase para mantenerlo a mi lado. En una ocasión, lo dejé en un contenedor cerca del aeropuerto, pero en cuanto crucé la calle, una turba de perros salvajes apareció de la nada, ladrando y rodeando el basurero. El personal de seguridad me obligó a marcharme sin mis maletas y cuando finalmente logré volver para recuperar mis pertenencias, allí estaba la caja, intacta, custodiada por varios curiosos que la miraban con aversión. El martilleo de las pesadillas se hizo insoportable. Cada noche volvía al salón palaciego. Me veía sometido a un juicio público, donde aquel monarca delirante exigía mi cabeza por traición. Los cortesanos aplaudían su veredicto y yo sentía el roce del metal helado en mi cuello cuando el verdugo alzaba la cimitarra. Nunca llegué a ver la ejecución, pues el terror me despertaba justo antes del golpe final. Sin embargo, la agonía permanecía el resto del día en mis huesos, como si en verdad hubiera rozado la muerte. Al salir del hospital, preferí aislarme en un hotel económico lejos de la ciudad. Necesitaba silencio para razonar qué hacer. Traté de investigar sobre rituales de purificación. Algunos escritos antiguos hablaban de ceremonias con humo de ciertas plantas, oraciones específicas y la participación de un chamán. Pero no conocía a nadie que se atreviera a ejecutar tal exorcismo cultural. Por más que busqué, la sola mención del muñeco hacía que me negaran la ayuda. Ya han pasado meses desde aquella compra. Perdí gran parte de mis ahorros en tratamientos médicos, pagos de hotel y gastos de manutención. Intenté en vano mandar el muñeco de vuelta al artesano. Nadie quiso encargarse del envío. El objeto yace en la misma caja, sellada con esa terrible advertencia que todos rehúsan pronunciar en voz alta. El solo hecho de contemplarlo me roba el sueño. Desde este cuarto lúgubre donde me refugio, redacto mi historia esperando que alguien pueda creerme o, al menos, compadecerse de mí. He renunciado a mi puesto en la universidad y no respondo los correos de mis colegas. Me aterra la idea de que me pregunten por mi viaje y tenga que explicar este infortunio que parece no tener fin. Desconozco si algún día hallaré la forma de romper la maldición. Lo que más me asusta es la mirada de aquel muñeco, que a veces juro ver asomarse entre las sombras, incluso cuando la tapa de la caja está bien cerrada. O tal vez sea mi mente alucinada que sigue repitiéndome que soy víctima de una condena centenaria, hijo de una traición olvidada. Cada vez me resulta más difícil distinguir la realidad de la pesadilla. Solo me queda rogar que esta historia sirva de advertencia a cualquiera que, como yo, persiga obsesivamente lo desconocido sin pensar en las consecuencias. Ya no estoy seguro de nada. Solo deseo que si alguien encuentra mi relato, comprenda que no se trata de supersticiones ingenuas.
Hay objetos que encierran rabia y venganza ancestrales, fuerzas que duermen en el silencio y aguardan un gesto imprudente para extender sus garras. Aún conservo la esperanza de que, en algún recóndito rincón de Asia, exista alguien capaz de anular el influjo de esta reliquia maldita. Hasta entonces, el muñeco reposa en mi habitación, implacable en su quietud, carente de vida aparente, pero poblando mis sueños con voces que me exigen pagar por una traición que ni siquiera cometí. No puedo escapar de él. He visto con mis propios ojos la furia que desata. He sido testigo de la muerte lenta de mis días y de la sombra tétrica que oscurece mis noches. Si pudiera retroceder en el tiempo, huiría en cuanto sintiera la primera negativa de aquel artesano, en lugar de insistir. Mi tragedia ha nacido de mi codicia y mi incesante afán por coleccionar aquello que debía permanecer oculto. Ahora, contemplo el rostro tallado de esa figura con la certeza de que mi destino está unido al suyo, como si hubiéramos firmado un pacto de sangre hace siglos. El silencio de la madrugada retumba en mis oídos y la respiración de este muñeco sin vida parece acompañar mi propia respiración. Sé que aún me aguardan más pesadillas. Sé que, en cuanto cierre los ojos, volveré al palacio donde el rey pronuncia mi sentencia y la espada desciende con furia implacable. Sé que estoy sentenciado a repetir esa muerte simbólica una y otra vez, hasta que finalmente mi cordura se quiebre o encuentre la forma de huir de este país y de mí mismo, aunque no me quede lugar en el mundo al que pueda escapar. Mientras escribo las últimas líneas, escucho un leve crujido en la oscuridad. Resisto la tentación de voltear hacia la caja, porque temo descubrir que la tapa está abierta y esos ojos fijos me observan a plena luz de la bombilla mortecina. Siento que mi corazón late con tanta fuerza que en cualquier momento podría estallar. Mi futuro se ha convertido en un callejón de miedos que crecen sin cesar. Todo por un rostro de madera que alberga un odio imposible de saciar. He sellado el manuscrito que contiene esta confesión. Quizá alguien la lea y comprenda. Quizá también decida evitar las tentaciones de lo desconocido. Yo ya he perdido la inocencia y la paz. Solo me queda vivir con el eterno terror de saber que mis pasos están marcados por el filo de una espada invisible, la misma que me perseguirá hasta el fin de mis días, y más allá. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.